Y en el capítulo anterior de Family Van Expedition vimos cómo se nos rompía la dirección hidráulica en medio del desierto de Paracas y cómo David intentaba arreglarlo. Teníamos una sola oportunidad, ya que no nos quedaba más aceite, y esto es lo que pasó. Ahora toca girar el volante a ver si no pierde. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Bueno, pues mientras estaba yo girando para sacar el aire del circuito, ha vuelto a petar, se me ha quedado el volante bloqueado y ahora nos queda un tercio de aceite, que no sé ni si será suficiente, y vamos a intentar mirar cómo se han quedado las ruedas. No aguanta la presión, se desconectan las piezas y nada, lo que vamos a intentar es, tenemos una oportunidad, volver a hacer todo el proceso, rellenar con el poco aceite que nos queda, intentar ir lo más recto posible sin girar ruedas y a ver si podemos salir de aquí. Yo pondría las ruedas rectas y ya. No, ya, pero estamos muy recta, no me recta. Ya. Sin saber hacer y ¿Tenemos más en algún sitio? podría ser. Bueno, venga, va. ¿Ya? ¿Qué le falta una volta? El cuarto de aceite que nos quedaba después de que se rompiera otra vez no era suficiente para que funcionara. Ahora solamente nos queda rezar para que encontremos alguna botella de aceite o no lograremos salir de aquí. ¿De Islandia? De Islandia. El tema es que con lo que nos quedaba de aceite no había suficiente, no ha llegado a llenar y no podíamos conducir. Y hemos encontrado de milagro un resto que no sé si debía ser de no sé qué. Vale, no fuerte. Vale. Vamos a guardar todo esto y vamos conduciendo poco a poco y paramos a chequear el nivel sin girar mucho y a ver. De momento necesitamos comprar líquido, que no nos queda nada. A ver Y si suerte llegamos. que ha aparecido él. Bueno, ahora con más cuidado, lo más recto posible. ¿Qué vamos? ¿Marcha atrás o damos la vuelta? Jo crec que marxa enrere, faig una mica i torno. Empezamos a conducir, prácticamente aguantándonos la respiración, en silencio, intentando anticipar una posible nueva rotura. A los pocos metros volvemos a parar para ver si la reparación de David aguanta. Hemos hecho como, no sé, 300, 400 metros, 500 igual, no tanto, y David se baja a ver el nivel del aceite, a ver cómo va. Si no logramos que la reparación aguante y se vuelve a romper, estamos tan alejados de cualquier carretera que no sé cómo nos lograrán rescatar. ¿Qué pierde por otro? Sí.
Estoy en paranoia y escucho ruidos raros por todas partes. La cuestión es intentar que antes de que se afloje de todo ir... No se va a aflojar. Si salta, salta, no es cuestión de apretar o no apretar. Si salta tú o salta. Y por fin, después de mucha tensión y kilómetros con el corazón en un puño, llegamos a un camino transitable. Bueno, pues como mínimo hemos conseguido llegar a la Playa Roja. Estamos ahora a 7,5 kilómetros del puesto de control por donde hemos entrado. Y aquí pasa gente. Mirad esto. Todo lo que hay. Madre mía, la furgoneta. Está marrón. Playa Roja. Bueno, pues ¿qué? ¿Dormimos aquí? Sí, yo creo que sí. Hoy ya la aventura ya está hecha. Bueno, pues tal y como ha ido el día hoy, todavía ha acabado mejor de lo que esperaba, ¿eh? Yo había un momento que he dicho ya está, hasta hemos aquí. Tenido suerte que hemos encontrado una botella de 1 litro por ahí escondida. Que no sabíamos ni que llegábamos. Y David lo tenemos medio lesionado, que haciendo no sé qué le ha pillado un tirón aquí. Abriendo el tapón, estaba en mala postura y me ha pillado unas cervicales. De los nervios y de... Buenos días, pues así se ha levantado el día. Hemos dormido muy bien y muy tranquilos aquí, al lado de la Playa Roja. David ha hecho unas imágenes con el dron súper top. La Playa Roja, ubicada dentro de la Reserva Nacional de Paracas, se forma debido a la erosión de rocas ricas en granito rosa, que son arrastradas por las olas hacia la orilla. Coa, que hoy empezamos con Don Quijote de la Mancha. David trabajando y a ver si a mediodía por la tarde podemos ir a hacer kite y a ver cómo está el tema de la pérdida de ayer. Pues nada, nos ponemos en marcha ya. Primero de todo a intentar encontrar aceite. Vamos a comprar como mínimo 2 botes por lo que pueda pasar y nada, seguimos. Bueno, pues acabamos de comprar más aceite en la gasolinera, pero ahora David lo ha revisado y sigue perdiendo. La tela puesta así a presión, esta se tendría que sacar y volver a poner bien, creo. Bueno, pues hemos encontrado un pequeño taller mecánico y vamos a ver si nos pueden solucionar algo, pero yo no tengo mucha esperanza. Asegurado en esta parte, tiene que sobresalir Más, tiene que entrar. Bueno, pues reparación de emergencia y a ver dónde llegamos. Pues ahora nos hemos desviado ya para aquí la salida de flamencos. ¿Qué queréis los flamencos? Sí, aquí.
que és el primer cop que veieu flamencos. No veieu que roses? Y después del gran estrés que pasamos el día anterior, parece que todos nos relajamos un poquito e intentamos disfrutar de los paisajes increíbles que nos rodean. Bueno, pues nos adentramos en las salinas, que hemos visto que hay una salina de color... Sí, Flamen, una salina de color rosa. A ver si nos vemos. La Laguna Rosa es un destino sorprendente y poco conocido que se encuentra en una zona remota del desierto de Ica. Esta laguna debe su intenso color rosado a la alta concentración de sal y microorganismos que prosperan en condiciones extremas. Bueno, pues hemos parado aquí en medio de la laguna porque los niños querían tocar el agua rosa. La verdad que huele bastante mal. ¿Cómo está el agua? ¿Tibia? Encontrado con estos tres motoristas alemanes, pero que viven en Lima, y la verdad que han sido de los únicos turistas, viajeros, turistas no, porque en Pacasmayo estaba lleno de turistas, únicos viajeros que nos hemos encontrado. La verdad que nos sorprende, no sé, al menos yo me esperaba haberme encontrado muchos más viajeros en camper, así como en México y, bueno, sobre todo América. Bueno, Estados Unidos, perdón, América es todo. En fin, que a ver si algún día nos encontramos alguna familia con niños, sería ideal. Las dos playas estas, tanto una como la otra, son playas donde se hacen kite, sobre todo en Playón, que es la primera que nos encontraremos. Vamos a verlas. Lo que pasa es que hoy parece que no hay nada de viento. Bueno, pues aquí sí que hay algo de viento, así que vamos a intentar hacer un poquito de kite. Bueno, y nosotros que no hemos comido, pero hemos comprado un ceviche y nos lo estamos comiendo ahora. ¡Upa! Que me cae, vaya tela. La leche de tigre, toda por encima. Y nada, coger fuerzas un poquito y hacer kite.
eso? ¿Qué es eso? Y veo la foca y digo, ay, 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 si hay foca hay tiburones. ¡Qué calla! ¡Vamos a cenar! ¡Venga! ¡A cenar! Estamos aquí donde hemos hecho kite y de repente ha aparecido un coche que viene directo hasta nosotros, hacia nosotros. De momento hemos preparado el asiento de enfrente, lo hemos despejado, pues hay que conducir, aunque tenemos la tabla de surf y todo fuera. Tío, pero es que ni en medio de un sitio remoto podemos estar solos, que nos tiene que aparecer un coche en plena noche. A ver, David le dice que le parece que ha pasado alguien por delante de las luces. O sea, que podría ser que se hayan quedado atrapados. Pero claro, como a mí me parezca ahora un tío que me llama aquí en la furgoneta, me coge un... Bueno, mira, está ahí. Y al cabo de pocos minutos se esclareció el enigma de si venían a atracarnos o a pedirnos ayuda. A ver. Una mica més? No. Gira la roda una mica més a davant, vale? Els d'allà també s'han quedat o què? Esto es técnica boogie. Para adelante, para atrás, para compactar la arena y que se hunda menos. Venga, 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 métele, apartaros, apartaros. Creo que aquí está todo ya. Sí. Que vaya bien. Buenas noches. Muchísimas gracias. Disculpe, voy a ir la morena. Ningún problema. Ahora cuidado con la presión. Sí. Que vais bajitos. Buenas noches. Adiós. Es lo que habíamos pensado. Pero es que hemos visto tantas cosas ya. Y muchas más que hemos escuchado. Que no se sabe. Bueno, va. Última aventura del día. Cuenta que salió fácil. A ver si nos llega un poco de buen karma, tío, que solo repartimos bueno y el día que nos venga nos vendrá todo junto. Bueno, de momento nos hemos salido de todas. Ya. Porque nos han pasado unas cuantas. Ya. Venga, pues... Las 9:40. Pues a dormir. Esto ha empezado hace una hora, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque los niños se han ido que eran las 8:30 y pico. Entre vigilar, no sé qué. Estaba claro que tenía que ser eso, porque se veían pasar por enfrente y eso. Pero... Buenos días, familia. Bueno, pues hemos amanecido aquí, en la playa donde hicimos kite ayer. Preciosa. Y bueno, al final hemos dormido súper bien después del medio susto del coche enfocándonos y las linternas viniendo hacia nosotros. Ahora David se ha llevado a los niños a pasear mientras yo ordenaba y limpiaba la furgo y sacaba unos cuantos kilos de arena de aquí dentro. Y nada, la verdad que se agradece. Hoy los niños se han despertado, se han levantado, que eran casi las 8. O sea, por favor,
ojalá fuera cada día así, porque David y yo nos vamos siempre a dormir súper tarde, entre editar y tal. Y yo ayer eran pasadas la 1 de la madrugada, el día anterior igual, porque es el único momento en que tenemos un poco de tranquilidad para trabajar. Y nada, y ahora cuando vuelvan vamos a hacer un pequeño juego, que yo he escondido unas cositas, y luego pues ya seguimos carretera, dirección Viñas de Nazca. Pues venga, todo a punto ya y nos marchamos. Laguna Grande, que es donde inicialmente queríamos ir a hacer kite, pero al final nos paramos donde ayer y ya está, pero igualmente lo vemos hoy. Aproximadamente el 11% de territorio peruano está cubierto por desierto, concentrado principalmente en la costa peruana, que se extiende a lo largo de más de 2.400 kilómetros entre el Océano Pacífico y los Andes. Esta región pertenece al llamado Desierto Costero del Pacífico, uno de los más áridos del mundo, debido a la influencia de la corriente fría de Humboldt, que reduce las precipitaciones. Solo pone playa Chucho, para allá. Pero bueno, en principio es para aquí. Bueno, pues ya habéis visto que es súper fácil perderse aquí en medio del desierto, incluso con tracks que tenemos. No sé si se apreciará en la cámara, pero este desierto es enorme. Mires donde mires, solo hay montañas, arena y dunas. Es increíble. Y a mí lo que me desconcierta un poco es que el GPS nos da 1 hora y 15 minutos para llegar al punto donde tenemos marcado para dormir, y es que es imposible porque estamos yendo ahora mismo a 23 kilómetros por hora, es nuestra meta. De 20 a 25 kilómetros por hora nos quedan 69 kilómetros y me da 1 hora y 15. Vamos, esto es imposible. Bueno, y la verdad, la seguridad que te da tener un Starlink, que tenemos conexión satelital de internet y poder contactar con alguien, porque bueno, ya sabéis de los problemas que tuvimos en la dirección, que rompimos el tubo de dirección y lo conseguimos arreglar, pero no vamos del todo confiados con el vehículo ahora mismo. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, pues conseguido. Aquí ya vemos igual autocares y todo esto aquí. Y ahora sí, asfalto. Bueno, pues mira qué bonita esta iglesia. San Fernando.
A ver si encontramos alguna tiendecita, aunque hoy es domingo. Y nada, es que con 4, vamos, se nos termina todo súper rápido. Y esto que está a 1 kilómetro debe estar detrás. Hemos decidido que hoy vamos a este camping, tienen piscinita, a ver si como mínimo podemos aprovechar una horita. ¡Hola, cuánta gente! ¡Madre mía! Mira, mira, como hormiguitas. ¡Bestia! Madre mía, cuánta gente. ¿Es festivo mañana? Sí, no, bueno, bueno. ¿Mañana es festivo? ¿Hay un camión? Sí. Ya, sí, ahí. ¿Solamente es esto? Sí, no, hay la piscina, todo. ¿Catalans? Sí! Hola! Us havíeu trobat amb ells, ja? Què tal? Hola! Ferran. Núria. Us vam veure, què tal? I us vam veure l'altre dia. Us vam veure l'altre dia, això, a Paraca. Ens hem creuat? Espera. A veure que no ens veig. Què tal? No el vaig veure jo. Com anem? Què tal? Bueno, pues venga. Piscinita. Que hace un calor. Y nos hemos encontrado a una pareja catalana de Girona que David se había encontrado ya en Quito, pequeño que es el mundo. Y nos contaban que nos íbamos cruzando, que pasaron la frontera unas horas después que nosotros de Ecuador a Perú. Y que nos vieron hace 2 días y nada, mira, finalmente aquí nos hemos encontrado. ¡Ay! Estamos rodeados de dunas. Esta tarde, ahora en media horita, subiremos arriba. Vamos, me dicen que hoy terminamos el día así y no me lo creo. Pasa la igual. Bueno, pues hemos decidido que hoy no vamos a subir a la duna porque mirad cuánta gente, es que hay cola y todo. Y quizás subimos mañana por la mañana. Y ahora pues vamos a pasear un poquito a ver dónde estamos. El oasis de Huacachina es un pequeño paraíso rodeado de altas dunas y palmeras. Se centra en una laguna natural de aguas verdes considerada un atractivo único en Sudamérica. Bueno, y si una cosa tenemos clara es que nunca vengáis aquí porque es increíble la gente que hay. Te hacen pagar por subir la duna con millones de personas y hay muchas dunas como para pagar justamente por esta. Increíble. Venga, nos damos la vuelta. Venga, Y hoy igual vamos a cenar fuera. venga, una hamburguesa. Estamos en Huacachina, son las 5:15 de la mañana y nada, no hay nada por la calle aún y me voy a ver la salida de sol hasta arriba de la duna, hasta ahí arriba, así que nada, voy para allá a ver si llego a tiempo. El sol sale a las 5:25, 5:30, aunque está muy nublado, pero bueno, me voy para arriba igualmente. Bueno, y aquí las dunas que son bastante altas, no sé la altura que tendrán, pero bien tendrán pues 200-250 metros por lo menos. Así que nada, yo me voy a la que hay justo encima del camp. Está nublado, no sé el sol si se verá o no. Así que nada. Buenos días, pues hoy hemos dormido aquí, que os enseñé ayer. Se llegó
otra pareja de Overlanders, hay nuestros amigos catalanes y los niños que están en la piscina ya, y voy para allá. Vamos a aprovechar al máximo. Creo que podemos quedarnos hasta las 12, pues hasta las 12 vamos a estar aquí. Bueno, pues nos ponemos en marcha. Adiós, gracias. Termómetro marca 38 grados y medio. Hace calor. Bueno, pues aquí enfrente tenemos las primeras líneas de Nazca, que creo que es la ballena, ¿verdad? La orca. La orca, perdón. Y aquí está el laberinto también. Y nada, vamos a ver cómo se ven desde el aire. Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos trazados en el desierto de Nazca, que representan figuras geométricas, animales y plantas. Creadas por la cultura Nazca entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo, su propósito sigue siendo un misterio, pero se cree que tienen significados religiosos o astronómicos. Son patrimonio de la humanidad y se aprecian mejor desde el aire. Pues ya lo tenemos, nada, visto. Lo que habíamos visto siempre en libros, pues lo hemos visto casi en primera persona. ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado?